pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: en verdad, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé el fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos. Entonces, podéis sentaros. Entonces Jesús les dijo: esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos del Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar 1 hora conmigo?
velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo de Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, prendedlo. Y después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan una espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Y otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías, dinos, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo.
Él lo negó delante de todos, diciendo: no sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra, y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó con el juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro, tú también eres de ellos, tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso, aquel campo se llama todavía Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no te metas con este justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Entonces el gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilatos les preguntó: ¿y qué hago con Jesús llamado Mesías? Contestaron todos: sea crucificado. Pilatos insistió: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte: sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos ante la gente diciendo: soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.
Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto y le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, lo dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz». Igualmente, los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también de él diciendo: «A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios». De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6ª hasta la 9ª vinieron tinieblas y con voz potente dijo: podéis poneros de pie: Elí, Elí, lama sabactani, es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Aquellos que podáis, poneros de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después de que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas, María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca
rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: «Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera». Pilato contestó: «Ahí tenéis la guardia. Id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis». Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos las gracias al diácono Vicens, que ha podido leer la lectura de la Pasión y que yo con más libertad he podido ir haciendo adaptación a la lengua de signos. ¡Wow! Cada año, en esta fiesta de Ramos, me sale como inicio de la homilía esa expresión: ¡wow! ¿Cuánto ha sufrido Jesús por nosotros? ¿Qué momentos más difíciles ha vivido? ¿Qué momentos más difíciles nos quiere enseñar esa lección de amor que es el camino de la pasión? Para ser una homilía breve, porque de alguna manera tiene que ser breve, aunque no llegaréis tarde a casa porque ya estáis en casa, pero para no ser muy largos, yo me fijaría en una pregunta y en 4 palabras, 4 verbos. Una pregunta que los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, los 3, empiezan el evangelio de la pasión igual. Los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan: ¿dónde, cómo quieres que celebremos la Pascua? Hoy también nosotros le preguntamos a Jesús: ¿cómo quieres que celebremos la Pascua? Desde luego, diferente de años anteriores, en unas circunstancias especiales. La respuesta de Jesús nos la dice a través de esa sociedad en la que vivimos: quedándoos en casa. Es así, nos tenemos que quedar en casa. Tenemos que poner en práctica esa adoración en espíritu y verdad que durante estos días podremos vivir. ¿Dónde quieres, Jesús, que este año tan especial, el Papa ayer en un mensaje decía inusual, en signos, yo diría, especial, es decir, no normal, sino una Semana Santa tan especial, ¿dónde la celebraremos? En casa. Pero en casa con los nuestros, pero hay que empezar a celebrarla en nuestra casa, que es nuestro corazón. Es decir, que nos dispongamos a vivir, a preparar con la misma ilusión, con el mismo empeño que otros años, pero con esa diferencia de circunstancias y con ese deseo de decir: Jesús quiere con nosotros, en cada uno de nosotros, celebrar la Pascua. Esa Pascua que en el mundo judío era el paso de la esclavitud a la libertad, que en Jesús es el paso de la muerte a la vida, que en cada uno de nosotros la Pascua, para algunos ya tristemente, para nosotros felizmente para ellos, dan el paso de este mundo a la casa del Padre. Todos aquellos que recordamos que han muerto y que, hago un paréntesis, hoy esta Eucaristía la ofrecemos por Isabel, sorda de Vic, que ha fallecido esta mañana y que os he dicho que la tendríamos presente en esta Eucaristía. Ha dado el paso y ha celebrado su Pascua. Nosotros, cuando Dios quiera, muchos la están dando de una manera inesperada,
en esas circunstancias. Pero hay una Pascua previa a ese paso del cielo, que hay que prepararla, que es el paso del pecado a la gracia, a ese regalo que Dios nos ofrece del perdón, de renovar nuestro corazón, de preparar ese camino de santidad al que nos llama el Señor. Por eso le decimos, ¿cómo, dónde celebraremos la Pascua este año? En casa, en nuestros corazones, en ese clima de oración, de dolor, de cruz, de abrazarnos a esa cruz. Probablemente nos será más fácil o más difícil, pero oportunidad la habrá de abrazarnos a la cruz en estos días. Y pongo 4 verbos o 4 palabras que me gustaría que nos acordáramos durante estos días para examinarnos, para que cada uno viéramos cómo lo vivimos. Primero, la palabra acompañar. Hemos visto en este Evangelio de Mateo, otros no lo veremos, no lo hemos visto en este Evangelio, pero este sí, cómo llamaron al cirineo, aquel hombre que venía de trabajar el campo, y le obligaron a ayudar a llevar la cruz de Jesús. ¿Cuántas? Cuando ahora me preguntan, las personas preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo digo esa palabra, acompañando. Telefónicamente, porque muchas veces no puede ser presencialmente, algunos puede ser presencialmente con cierta distancia prudencial, pero podemos también, pero telefónicamente, a través de un mensaje, poder acompañar a la gente en estos momentos, ayudándoles a llevar su cruz. ¿Cuántas cruces están apareciendo estos días y que necesitan quien les ayude? Una cruz compartida pesa la mitad. Si la cruz la queremos llevar nosotros solos, es muy pesada. Si le pedimos a Jesús que la comparta con nosotros, ya no solo es la mitad, sino que Él ya la coge del todo. Por eso es importante descubrir esas oportunidades de acompañar a Jesús, de acompañar a los demás, de ver el rostro de Jesús en cada uno de nuestros hermanos que nos están llamando estos días a ser y hacer el papel, no de teatro, sino real, de ser cirineos para nuestros hermanos que están sufriendo, y también dejar que nos ayuden si es que nos toca momentos difíciles, como seguramente estamos viviendo. Segunda palabra, acompañar es la primera, la segunda, consolar. Es importante, en este Evangelio no sale, pero sabemos que en ese camino de la pasión hay aquellas mujeres que se acercaron a Jesús queriendo consolar a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? En el fondo, consolarlas a ellas. Nosotros tenemos que querer consolar a la gente, a nuestros amigos, familiares, con palabras de fe, de esperanza, saber consolar, pero también viendo el rostro de Jesús en cada uno de nuestros hermanos. Y descubriremos que en el fondo el que nos consuela a cada uno de nosotros y el único que puede de verdad consolar a nuestros hermanos es el mismo Jesús, que al igual que con aquellas mujeres les dijo muy claro: no lloréis por vosotros, por mí, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque lo que está sucediendo es motivo de pedirle a Jesús que nos consuele, que nos fortalezca para ir adelante, para ir superando esos momentos de dificultad. También el pedir perdón. No sale en este Evangelio, es Lucas el que lo recoge, que de los 2 bandidos que fueron crucificados, uno a cada lado, uno le pidió arrepentido: acuérdate de mí cuando llegues en tu reino. Y Jesús le perdonó, y Jesús le prometió el premio del cielo. También estos días no podemos dejar, aunque a lo mejor no podremos aprovechar para confesar, algunos sí que podrán, pero a lo mejor será más difícil, pero que haya un profundo arrepentimiento de nuestros pecados. Que seamos capaces de ponernos delante de Jesús y decirle: perdona, arrepentido, te pido perdón. Y también no solo, primero por mis pecados, pero también pensando en ese mal que hay en nuestro mundo, en que debemos reparar. Nuestro mundo está herido. Jesucristo en sus heridas nos ha curado, pero nosotros debemos seguir reparando, curando esas heridas y sintiendo esa responsabilidad. Los que gracias a Dios hemos descubierto a Cristo y vivimos nuestra fe,
pensando en esa multitud que todavía no lo conocen, reparar, pedir perdón, arrepentirnos de nuestros pecados para que ese mundo sea más santo. Acompañar, consolar, reparar, pedir perdón, arrepentidos, y como cuarto punto, mirando a María, saber estar, saber estar. ¿Qué hace María? Sabe estar en cada momento de su vida cerca de Jesús. En el momento del anuncio del ángel, lo concibió y a partir de ahí está siempre cerca de Jesús, sabiendo estar en cada momento en lo que toca. Y en el momento en que toca estar en la cruz, está como madre dolorosa. Imaginaros lo que sufrió María, y pienso que cuando uno sufre y está acompañado de su madre, mucho más sufre la madre. ¿Por qué? Estoy seguro el ejemplo de un niño, de un joven que va al médico, al dentista, a hacer una operación de dentista. La mamá viendo y pensando, a lo mejor el niño ni se da cuenta, pero la mamá sufre unida, compadeciendo aquel sufrimiento. ¿Cuánto, cuánto sufrió María cerca de la cruz acompañando a Jesús? Pues que durante estos días, cerca de la cruz de tantas personas, igual como María, sepamos estar con esperanza, con confianza, con serenidad. El Papa Francisco nos ha enviado un mensaje ayer por la noche, el viernes por la noche, diciéndonos palabras de serenidad, de saber afrontar ese momento con esperanza, con confianza, con cercanía, con consuelo, con verdaderos propósitos de santidad. Que esta Semana Santa, que es la única de las 52 semanas que tiene el año, la única que tiene nombre de santa especial, pues este año más especial aún, pidamos al Señor que para cada uno de nosotros sea una Semana Santa de verdad.